Te habla el ingeniero Nelson Reyes. Voy a traerte una pequeña charla hoy sobre las escrituras, las sagradas escrituras. Y la voy a titular El tiempo de Dios. Soy ingeniero, como les dije, no soy teólogo, pero me gusta estudiar la Biblia y siempre ha sido una de mis pasiones. También con los sucesos que están ocurriendo últimamente, las personas están preocupadas porque preguntan, ¿y este será el fin del mundo? Y les puedo decir que este no es el fin del mundo, pero se los voy a probar precisamente por las Sagradas Escrituras. Esta es una interpretación de mi parte, no pretendo crear un dogma o una nueva religión, sino la interpretación que yo personalmente le estoy dando a estas Sagradas Escrituras. Primero quiero decirle, como dije, el tiempo de Dios. Para nosotros el tiempo tiene una definición que es diferente a la del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros, porque Dios es eterno y nosotros no somos eternos. Y Dios nos dejó estas Sagradas Escrituras para que nosotros tuviésemos una idea de qué va a suceder en términos de nuestra vida, y por eso estas escrituras están aquí. Si vamos a las Sagradas Escrituras y buscamos en el primer libro, en el libro de Génesis, el primer capítulo, vamos a encontrar que Dios dividió este capítulo en 7 tiempos que llamó 7 días. ¿Cuánto tiempo de nosotros ocurre entre día y día? No lo sabemos. Dios nos llamó día y hubo 6 días donde Él trabajó y en uno descansó. O sea que en el primer capítulo hay una semana del tiempo de Dios. Como dije ahorita, no sabemos cuántos años de nuestros tiempos ocurrió entre un día y otro día, pero sí sabemos que las cosas aparecieron en el mundo en el orden en que fueron apareciendo en esta Sagrada Escritura. O sea que científicamente se ha probado que ese fue el orden en que esto fue apareciendo. Y hay 6 días de trabajo y hay un día de descanso. Eso es la semana. Yo quiero que dejemos esto por ahí guardadito, porque más adelante lo vamos a utilizar. Pero por ahora, lo que es importante es que entendamos que hay 7 días, una semana, 6 días de trabajo y un día de descanso. Los discípulos de Cristo, más o menos para esta misma época de Semana Santa, cuando estuvieron con Jesucristo, también fueron curiosos, como la mayoría de las personas son curiosas en términos del futuro, de qué nos espera. Y yo voy a escudriñar lo que ocurrió. Voy a empezar usando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y los versículos del 1 al 6. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Obviamente, no iban a desperdiciar esa oportunidad que tenían con el maestro. Ya él les había dicho en Jerusalén que ese edificio, ese templo que ellos veían tan bonito, iba a ser destruido. Y ellos pues querían saber cuándo eso iba a ser. Sigue el 4 diciendo: Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Cuando Cristo estuvo hablando con ellos en este momento, la pregunta de ellos, a pesar de que ellos no lo sabían, era una pregunta compuesta, porque Jesús les habló primero del templo, de la destrucción del templo, y ya ellos sabían de la venida de Cristo, y ya ellos sabían del fin de los tiempos. Pero son cosas que van ocurriendo en tiempos para nosotros diferentes. Por ejemplo, cuando Él les contesta y le dice que van a haber guerras y va a haber, pero que antes estas cosas iban a ocurrir algunas cosas. La primera que ocurrió, y que sabemos por la historia, es que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y ese templo se destruyó. Por lo tanto, esa profecía se cumple en ese momento. Yo voy a seguir leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 9 en adelante, y dice: y cuando oigáis de guerras y de seducciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en distintos lugares del mundo hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas señales os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados cautivos ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Es decir, en ese momento Él le dice: todas estas cosas van a suceder al final, pero antes, y entonces empieza a hablarles en todos los versículos que continúan de las cosas que iban a ir sucediendo en ese temprano tiempo para ellos. Y el versículo sigue, no se lo voy a seguir leyendo porque esa es la historia que sí sucedió, y llega hasta el 24, donde el 24 lo tomamos y dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ocurre en el año 70 después de Cristo, cuando fueron ellos destruidos y los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Fíjate que Jerusalén en ese momento, en el año 70, es destruida. Es destruida y no se supo, obviamente, bueno, se sabe por todas las guerras que hubo allí, pero no hubo control de los judíos más de Jerusalén. Hay algo bien curioso, y es que eso me lleva al libro de Isaías. Y el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, ¿podrá una nación convertirse en nación en un día? Eso dijo Isaías varios siglos antes de Jesucristo. Sin embargo, pasa mucho tiempo después del año 70, y es en el año 1948 cuando aparece una nueva nación sobre la faz de la tierra. ¿Qué nación fue esa? La nación de Israel. Lo que Dios le había prometido ocurrió. Dice ese capítulo 21 de Lucas y versículo 24 que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Obviamente ya tenemos la nación de Israel, pero Israel inmediatamente no tuvo dominio sobre todo Jerusalén. Eso ocurre en el año 1966. ¿Por qué estas cosas son importantes? Bueno, son importantes porque más adelante vamos a ver cómo vamos a poder unir todas estas cosas para ver en el tiempo de Dios en qué tiempo nosotros estamos y qué tiempo estamos viviendo de ese tiempo de Dios. Así que
Sigamos leyendo lo que dice aquí las Escrituras. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo imagino que para ese entonces la gente pues no se imaginaba. Nosotros sí, ya tenemos la idea de qué pasó en el tsunami, qué pasó en Asia. En este momento el mar de Galilea hacía 300 años que no bate como está batiendo, y están ocurriendo todas estas cosas que aquí se describen. Y entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo, sabéis por nosotros mismos que el verano ya está cerca. El día y la hora de cuando Cristo vuelve sobre la tierra, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, y eso en Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, el versículo 36, nos dice así. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre que está. O sea, el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles. Y él así se lo demuestra. Pero el tiempo, más o menos, pues es lo que aquí nosotros podemos investigar. Dentro de ese tiempo, ¿dónde nosotros estamos? Y fíjate que él aquí le dice de la higuera, aprender. O sea, tú sabes que el verano va a estar cerca cuando ya tú ves las condiciones que están ocurriendo. Y tú ves las condiciones que están ocurriendo sobre la tierra, y tú empiezas a decir, aquí va a pasar algo. Algo está pronto a suceder. Una de las cosas que los exegetas, los estudiosos de la Biblia, llaman al pueblo de Israel es la higuera. Y una de las cosas que ha sucedido es que hemos visto esa higuera que está empezando ya a brotar de nuevo. Es que hemos visto renacer esa higuera. Y definitivamente, después de 2000 años, y definitivamente el verano está cerca. Eso es lo que nos dice ahí. Vamos a seguir leyendo. Lucas 21, 31 al 32 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. O sea, el reino de Dios ya está cerca. De cierto os digo, y esto es muy importante, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, que todo esto va a acontecer dentro de una generación. Y si buscamos generación, vamos a la Biblia, y en el Salmo 90, versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos 80. O sea, está establecido en las Escrituras, y por eso yo voy a tomar ese número, que son 70 años, que una generación son 70 años. O sea que dentro de esos 70 años, todas esas cosas van a estar ocurriendo. Pero son 70 años a partir de ¿cuándo? Bueno, si tomo el versículo de Lucas 21, 24, donde dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea que ese tiempo de los gentiles se cumplió en el año 1966. Si al 1966 le sumamos 70 años, nos lleva al año 2036. O sea que dentro de esa época, en algún punto, entiendo yo, debe estar llegando o acercándose el reino de Dios, el reino de Jesús. Eso no significa que el mundo se va a acabar, porque eso no es lo que estas escrituras dicen. Lo que eso significa es que esa venida de Cristo, que todos los cristianos esperamos, va a suceder dentro de ese tiempo. Hay gente que dice, pues hay que prepararse
para ahora. Mira, nosotros podemos hablar del presente, pero no podemos hablar del futuro de aquí a 5 minutos. Yo puedo decir que ahora yo estoy vivo, pero yo no puedo decir que yo voy a estar vivo dentro de 10 minutos. Yo no puedo decir que yo voy a estar vivo dentro de 10 años. No sé. O sea, en el momento que yo deje de respirar, ya para mí llegó Cristo. Así que es importante saber que ese momento, por eso es que como personas tenemos que prepararnos antes que eso suceda. Y definitivamente tenemos que prepararnos, pero entiendo yo que para aquellos que buscan qué está pasando en el mundo, estas cosas que están ocurriendo, ¿será verdaderamente el apocalipsis que está llegando? Pues para mí el significado es que sí, que estamos llegando a esos momentos del apocalipsis. Y esta Biblia es prácticamente la historia de este pueblo judío. Es donde se enmarca ese pueblo de Dios. Si vamos al Salmo 90 de nuevo y buscamos en el versículo número 4, nos dice: porque 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea que para Dios 1000 años es como un día. Estoy usando las mismas sagradas escrituras para poder llevarnos a eso. En el caso de cuando buscamos en la historia no tiene mucho no redacta mucho sobre Jesucristo. No encontramos mucho en la historia sobre Cristo. Sí encontramos sobre Alejandro Magno, sí encontramos sobre César, sí encontramos sobre diferentes personajes que pasaron por la historia, pero no encontramos tanto sobre Jesucristo. Sin embargo, fue Jesucristo el que dividió la historia. Cosa curiosa, ¿eh? Todos hablamos de antes o después de Jesucristo. Decimos 2020. ¿2020 de qué? 2020 después que nació Jesucristo. Y cuando vamos a ese momento en que Jesucristo nace y buscamos para atrás dentro de las Sagradas Escrituras, acuérdense que no estoy hablando de tiempos de nosotros, estoy hablando del tiempo de Dios. Hay 4000 años que se identifican ahí. Hay 4000 años hacia atrás. O sea, que podemos decir que hay 4 días. Hay 4 días. Entonces, si cogemos y decimos que después de Jesucristo van 2000 años, pues tenemos 6 días. Tenemos 6 días. ¿Ok? Hay algo curioso que también me gustaría mirar, y es lo que dice en Oseas, capítulo 6, y versículo del 1 y el 2. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Interesante. Algo parecido también a lo que pasó con Jesucristo, ¿no? Que al tercer día fue resucitado. Okay. Ya nosotros hemos identificado 6 días, pero nos falta un día. Nos falta un día y precisamente nos está faltando el día de reposo, el 7º día. Eso es lo que nos lleva a Apocalipsis capítulo 20 y los versículos del 1 al 5, y lee así: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo.
Es decir, que ese día que nos falta lo tenemos ahí. Es el milenio, es un milenio precisamente de paz. Al final de ese milenio, dice que el diablo va a ser suelto de nuevo y va a engañar, y entonces vendrá el juicio final. Hay dos cosas que ocurren en este relato. Una es que estamos, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el sexto día de Dios. Estamos al final del sexto día de Dios, a punto de entrar en el séptimo día. Y en ese final de ese sexto día es que van a ocurrir precisamente todas estas cosas que están ocurriendo. El Apocalipsis, Daniel, nos relata bien específicamente las cosas que van a estar ocurriendo a lo que se llama la gran tribulación. Los cristianos llaman la gran tribulación. Yo no quiero entrar en ese tema en este momento ahora, porque yo lo que quiero con este mensaje es llevarles a ustedes en qué tiempo estamos. Estamos precisamente al final, dentro del tiempo de Dios, al final de ese sexto día, a punto ya de entrar en el séptimo día, que es el séptimo día, el de reposo, y es el momento de prepararnos para ese encuentro con Dios. A ese encuentro con Dios vamos a estar todos, todas aquellas personas que sigan lo que Cristo pidió aquí. Yo no estoy predicando iglesia, no estoy predicando, como dije, doctrina ni dogma ninguno. Yo estoy tomando lo que las Sagradas Escrituras están diciendo y estoy llevándole a ustedes para que sepan en qué momento estamos. Para que cuando empiecen a ver todas las cosas que estamos viendo, no se lo pregunten. Es una aseveración. Sí estamos en ese momento que llamó Jesús, el verano está a punto de llegar. Te dejo esto hasta aquí, te dejo esto a tu conciencia, y si te interesa más, busca sobre la Biblia y que Dios te bendiga.